Hoy nos vamos a Filipinas con Mijael Pangilinan, espero haberlo dicho bien, y su versión de la canción Perfect, compuesta por Ed Sheeran. Así que, bueno, vamos a por todas hoy. Antes de ir con el vídeo, por cierto, quédate, suscríbete por favor al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Estoy muy comprometido con mi misión de ayudar y hacer felices cada día a miles de personas, a millones de personas que algún día llegaremos con la música. Y luego con estos vídeos, reacciones musicales, divulgación musical, canto, coros y muchísimas otras cosas más que vendrán y que te encontrarás en el canal. Así que para no perderte los próximos vídeos, por favor, suscríbete al canal, hazlo ahora y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando subamos nuevo vídeo. Tengo muchísima curiosidad con este cantante, no le he escuchado prácticamente nada, así que quédate hasta el final porque he leído por ahí que la versión de Perfect que vamos a escuchar hoy la hace muy emotiva y con mucha pasión y muy dulce, ¿no? Comparado con Ed Sheeran, que lo hace diferente. Así que quédate hasta el final. Bueno, vamos con el vídeo. Antes ponerte un poquito en contexto, simplemente un poquito, porque vamos ya con el vídeo. Mijael Pangilinan es un cantante filipino, ¿no? Que se hizo, bueno, saltó a la fama porque participó en el programa X Factor Philippines, ¿no? Es un actor y cantante y bueno, desde ese momento pues tiene álbums y hace interpretaciones, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a escuchar la versión Perfect de Ed Sheeran y a ver qué te parece. Vamos con ello directamente. Antes también decirte que si no me conoces, yo soy director de coro y director de orquesta titulado y llevo muchos años de experiencia en el canto. Entonces, mis reacciones musicales van un poco en ese aspecto técnico, lírico, mi punto de vista de director, etcétera. Y también de comentarte que la mayoría de mis vídeos en YouTube no son monetizados por los derechos de autor de las canciones, que es lo normal. Y si quieres apoyarme en el canal para que siga realizando reacciones y divulgación musical y vídeos diarios, te voy a dejar un link, te dejo un link en la descripción para que realices, para que puedas hacer la aportación que desees. Una aportación que a mí me viene muy bien para poder seguir creando contenido y muchísimas más cosas. Ok, así que 1.000.000 de gracias. Te dejo el enlace en la descripción. Pronto estará el botón unirme. Vamos con el vídeo. Esto por aquí. I found a love Wish 1075. for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Bueno, ya tenemos cositas. Decirte también, que no te lo he dicho, pero que estamos en Wish 107.5, creo que se llama, ¿no? Es una radio que sobre todo lleva a artistas filipinos, aunque también un poco de todo, pero son, vamos a decir, versión en directo, en estudio, ahí directamente, ¿no? Y vemos que tenemos un teclado, incluso un teclado normal, como el que me puedo llevar yo a una fiesta. Ok, nos encontramos esta introducción de piano y luego una voz muy dulce de Mijael. Seguimos. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were that someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love. Bueno, ya entramos con la melodía que todos conocemos. Me ha hecho gracia porque parece, o sea, da la sensación de, es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Así que es mi primera impresión. Da la sensación de estar totalmente romántico, apasionado, ¿no? O sea, tiene una voz perfecta para hacer Perfect, ¿no? Que es una canción que habla de la perfección entre dos amantes, en que piensan que es perfecto entre ellos, ¿no? Su amor. Y me hace muchísima gracia porque es que, chicos, me parece como súper adecuada su voz para esta canción. Not knowing what it was. Mira cómo hace con la cara también, ¿no? Sí, así como súper dulce. Will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes. Un inglés muy bueno, ¿eh?
se le entiende muy bien además. Es una pasada, estupendo, estupendo, magnífico. Diría que su versión es muy apasionada, emotiva, ¿no? O sea, romántica. Me está pareciendo como muy sweet, ¿no? Muy dulce, muy entregado él, fíjate. Your hope in mine, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms. Qué pasada. Mira, voy a parar porque quiero parar porque si no sigo entera, que me está encantando, me está encantando. Dos cosas. Una, respecto a su timbre, a su tesitura, vemos que es tenor, ¿no? O sea, tiene una voz ligera de tenor, que es la voz aguda de la voz masculina, ¿no? De la voz grave, vamos a decir, es la voz aguda. Na, 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 un poco ahí todo. Y luego pasa a la voz de contratenor, si te has fijado, ¿no? Ha pasado directamente a la voz de contratenor, es una pasada. O sea, porque es la voz de cabeza esa, ¿no? Cuando tiene una voz aguda lo hace como muy de cabeza. Es verdad que cuando hace la voz de tenor, vamos a decir, es ya bastante ligera, ¿eh? O sea, es bastante de cabeza también. Y luego lo otro que te quería comentar es todos los juegos que hace cuando va a las notas, todos los juegos que hace de ir y venir, ¿no? Por ejemplo. Na, 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 na. Como adornos pequeños que hace, como muy delicados, muy bonitos. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. Me encanta el chaval, el compañero de atrás. Mira cómo se lo pasa, ¿eh? Fíjate. Ya sé que esto no es musical, pero es que ya es la tercera vez que le veo y digo, qué pasada este chico, se está pasando genial. Como te he dicho, pues bueno, una voz como muy proyectada arriba, con mucha técnica, ¿no? Na, 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 todo muy cuidado, me parece. You heard it, darling, you look perfect tonight. Guay, guay, guay. Comentarte que estamos hablando, bueno, ya te lo he dicho un poco antes, estamos hablando de un amor y conexión entre dos personas, ¿no? Estamos hablando de dos amantes que se sienten perfectos el uno con el otro, ¿no? Y me gustaría que me dejaras un comentario, si conoces la canción, ¿qué diferencias ves con la versión de Ed Sheeran, ¿no? Lo he comentado al principio, esta es una canción de Ed Sheeran, del cantante Ed Sheeran, y él, Michael Pangilian está haciendo su versión, ¿no? Es muy parecida en cuanto a la letra, etcétera, pero sí que hay muchas diferencias vocales. Así que me gustaría saber qué opinas, cuál crees que es la diferencia, etcétera. Y antes de seguir, asegúrate, por favor, si te está gustando, déjame un buen like y sobre todo asegúrate de estar suscrito al canal y activar las notificaciones y la campanita. ¿Por qué? Porque estoy subiendo vídeos todos los días de reacciones musicales, de contenido de divulgación musical, canto coros, que te va a gustar, que te está encantando. Si te está gustando este vídeo, te va a gustar el contenido y para no perderte los próximos vídeos, la manera que tengo de que te lleguen es de que te suscribas al canal y que actives las notificaciones y la campanita. Sobre todo esto, porque si no, YouTube no te avisará de cuando suba nuevo vídeo, ¿ok? Porque muchas veces pues ves un vídeo y te gusta, pero no sabes cómo ver más. Bueno, pues suscríbete, activa las notificaciones y así es la manera para que recibas los vídeos, ¿ok? Venga, seguimos con Mijael. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found love to carry more than just my secret. Me gusta mucho la simpleza que tiene, la sencillez, ¿no? Que estamos escuchando un teclado, estamos escuchando un bajo y estamos escuchando algo de percusión y su voz, y así de sencillo. Y con eso ya lo tiene todo. To carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be. Fíjate, otra cosa que me llama mucho la atención, también como, o sea, a veces para examinar un poco, profundizar la música,
me gusta profundizar en darnos cuenta de atender ciertas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, la presencia o cómo lo está haciendo, actitud, etcétera. Y él, me gusta mucho las caras que pone, se le nota muchísimo que está disfrutando, que le encanta lo que hace y está como jugando con sus caras. Fíjate cómo lo hace, mira, lo voy a poner, ¿eh? Míralo. Mira, mira. Es como juega, está hablando de romanticismo, de amor y tal, y su cara es un poco así todo el rato. Es una preciosidad verle, ¿no? Darling, just hold my hand, be my girl. Momento más rítmico, más pausado, más como si estuviera todo un poco en el aire. Fíjate. Be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms. Mi problema es que ahora no tengo en oído, vamos a decir, por eso quiero que me ayudes, no me acuerdo de cómo lo canta Ed Sheeran. No me acuerdo. O sea, tengo el recuerdo de que lo canta no tan apasionado quizás, pero no me acuerdo exactamente. Entonces, por eso quiero que me digas en un comentario cuáles crees que son las diferencias, porque él sí que Mijael lo está cantando como muy emotivo, muy apasionado, romántico, muy juguetón, gracioso, vamos a decir. Eso sí, no recuerdo muy bien cómo lo hace Sheeran, ¿no? No me ha dado para verlo, no me ha dado tiempo. Así que ayúdame en un comentario y así lo comentamos, ¿vale? Barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect. Como te he comentado antes, su voz es muy simple, está muy conectada con la voz de cabeza, ¿no? O sea, tiene una voz atenorada, a tenor, pero cuando hace para arriba, na, 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 muy fácil, incluso pasa a la voz de cabeza enseguida. No ahí exactamente, pero en otros lugares sí pasa como directamente. Y esto es un dominio vocal muy interesante, o sea, muy bien por su técnica. Para que luego me digáis que no tocáis el piano porque no tenéis porque con un teclado no os vale, ¿no? Fíjate todo lo que hace este chico con un teclado. O sea, una pasada. I'm dancing in the dark with you between my arms. Me chasquea. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. Fíjate. Favorite song. Ahí es falsete. Ahí hay voz de cabeza. Bueno, ya sé que hay diferencia entre falsete y voz de cabeza, ¿eh? Lo que pasa es que por no meterme en profundidad lo llamo igual, ¿no? Favorite song. Ahí de repente voz de cabeza, fíjate. Dancing in the dark between my arms. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in one. También que estará diciendo cosas diferentes, ¿no? Cuando hace la voz de cabeza, igual está diciendo cosas más dulces, ¿no? Quizás. No sé si me estoy metiendo en cosas que no... Bueno, evidentemente también estoy metiendo en cosas que no sé del todo. Pero no me he dado cuenta de si cuando está cantando falsete o voz de cabeza está como diciendo otras cosas diferentes, como más cercanas o algo así. Bueno, no sé. What I see, now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this, darling. You look perfect. Bueno, muy bien. La verdad me está pareciendo y me ha parecido que su voz es muy delicada, muy dulce, eso sí, como que puede hacer muchas cosas, ¿no? O sea, muy pop, una voz que gusta. Me parece que es una voz que gusta. No sé qué te parece a ti, pero es una voz enseguida
que atrae a los oídos, que gusta a los oídos, que es interesante, ¿no? Y luego, exactamente para cantar esta canción, como muy apropiada, ¿no? Porque el texto dice todo esto del amor perfecto entre una pareja y todo esto, y muy dulce, él puede ir a la voz de cabeza muy rápido, tiene esa facilidad, está muy guay. Wishclusive on Wish 1075. Fíjate, es que qué maravilla, qué disfrute, ¿no? De él, qué pasada, qué maravilla. Fíjate qué notas en falsete, en voz de cabeza nos ha metido al final. Na, 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 na. Todo esto es voz de cabeza, sencilla. Cuando hablamos de voz de cabeza, es que una voz que resuena sobre todo en los resonadores faciales, que se llaman, ¿no? No es que resuena aquí, sino que resuena aquí. Bueno, hoy estoy un poco cogido en la nariz, pero bueno, va un poco así. Fíjate qué disfrute, que es una gozada de verle, es una gozada verlos a todos. Me ha encantado. Y sobre todo este pianito del final, fíjate, ¿eh? Wishclusive on Wish 1075. Será porque soy pianista yo, ¿no? Pero ese piano del final, ese teclado del final me encanta. Fíjate con un teclado lo que se puede hacer, ¿eh? Unas maravillas. Así sencillo y así fácil. Bueno, que me ha gustado muchísimo. Déjame en un comentario cuáles han sido tu impresión, qué te ha parecido, qué te ha parecido su voz, diferencias con la versión de Ed Sheeran, todo lo que sea, ¿vale? Y también te voy a pedir, por favor, que me dejes en comentarios si tienes alguna recomendación sobre otras canciones de Michael Pangilinan, perdón, u otras canciones de artistas filipinos. Bueno, ya he analizado a Morissette Amon, a Marcelito Pomoy, algunos, así que ya llevo algunos. Eso sí, si tienes alguna recomendación más, ya sabes que a mí me gusta mucho todo lo que tenga coro, orquesta o acompañamiento y admiro mucho también las voces bonitas, un poco de todo, ¿no? Entonces, si tienes recomendaciones, déjame en comentarios, ¿vale? Y por favor, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Como te he dicho al principio, mi propósito, mi misión es ayudar y hacer felices cada día a miles de personas mediante la música. Algún día a millones, pronto llegaremos. ¿Y cómo lo hago? Mediante vídeos como este, reacciones musicales, divulgación musical, canto, coros y muchísimas otras cosas más que vendrán. Así que para no perderte la oportunidad de seguir disfrutando, alegrándote el día, aprendiendo de mis reacciones, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. Esto es muy importante porque así YouTube te avisará de cuando suba nuevo vídeo. Así que una nueva petición, suscríbete, haz todo esto, déjame un comentario con tus impresiones y todo esto. Y por último, un favor también, si te ha gustado este vídeo y quieres alegrar la vida, el día, vamos a decir, a alguna persona, a algún familiar, a algún compañero de trabajo, lo que sea, copia el link aquí arriba o aquí abajo y comparte este vídeo. Comparte este vídeo por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por Telegram, por donde sea, con esa persona que crees que le puede alegrar un poco el día, pues este análisis, esta reacción, que al final la música es para compartir y es parte de mi misión, ¿no? Ayudar y hacer felices a las personas mediante la música y quiero que me ayudes. Así que con una acción sencilla, una acción bonita, podemos alegrar el día a personas, que esto es una maravilla, ¿no? El poder de la música. Nada más, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Déjame un comentario todo lo que hemos dicho, suscríbete al canal y, por cierto, chequea estos vídeos que te dejo por aquí, que seguramente te pueden resultar interesantes, ¿vale? Chequéalos, échalos un vistazo y me cuentas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo. Gracias por llegar hasta aquí. Chao.